Bueno, y nos metemos en nuestra próxima entrevista, como venimos haciendo aquí en Arriba Gente, en las mañanas de Canal 10, donde estamos entrevistando a los distintos precandidatos a la presidencia de la República. En este caso, recibimos al precandidato por el Frente Amplio, a Óscar Andrade. Es un gusto tenerlo esta mañana por acá, Óscar. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. Bueno, un día especial además, este 20 de mayo. Duda, es un 20 de mayo distinto el de hoy, el de este 20 de mayo respecto a otros años. Sí, claramente. Por lo que está precedido por las últimas situaciones que se dieron a nivel del ejército. Sí, yo creo que hay cosas de las que pasaron las últimas semanas que para nosotros no son novedad. O sea, no es novedad las terribles situaciones que se dieron durante el terrorismo de Estado. Siempre le creímos a las víctimas, pero impacta. Las confesiones de Gabazo impactaron socialmente, porque en definitiva hubo mucha polémica acerca del alcance del terrorismo de Estado en Uruguay. Lo que sí es novedad es que demostró las actuaciones del tribunal que tenemos una parte importante de la oficialidad que actualmente, en el 2019, sigue justificando el terrorismo de Estado. Eso es lo que es novedad. O sea, que, ¿con qué nos levantamos? Con que una parte de los actuales militares, de los mandos más importantes, entienden que no falta el honor a las Fuerzas Armadas, violaciones aberrantes confesadas ante el tribunal. Lo segundo, que es todavía más triste, es que tuvimos una reacción del sistema político no contundente, desde el primer día. O sea, desde que Manini sale a arremeter fuertemente contra el Poder Judicial, o sea, se instituye un comandante del Ejército porque cuestiona a la justicia, lo que es un hecho institucional gravísimo. Hubo dirigentes políticos que en vez de cerrar filas ante una decisión que preserva la institucionalidad, salieron ese día a reivindicar a Manini. Caso de Lacalle Pou, caso de Verónica Alonso. O sea, el mismo día en que se destituye a Manini, Lacalle dice, este es un comandante digno. El día que el comandante cuestiona la justicia, lo que es un hecho muy grave. Un hecho muy grave que además con las semanas no se tomó el tiempo para revisar y decir, bueno, cometí un grave error, pero se consolida con la votación en el Senado. O sea, no haber votado las veñas da una señal a la fuerza contradictoria cuando se predice una señal de unidad. O sea, cualquiera que haya leído las declaraciones ante el tribunal ve la gravedad de la situación. Entonces ahí creo que tenemos una situación tremendamente compleja que tiene que ver con no haber desbaratado la cultura de la impunidad. O sea, que se siga hablando de dos bandos hoy, ¿no? Cuando claramente es agarrar un libro de historia para saber que lo que fue un movimiento guerrillero en Uruguay se desmanteló en el 72 y la dictadura arranca en el 73. O sea, no hay dictadura como respuesta a movimiento guerrillero alguno. Feola el sábado habló de dos bandos. Claro, en el discurso. nuevamente, pero no solo Feola. O sea, Feola habla de dos mandos y Lacalle Pou sostiene hubo buenos y malos en los dos lados. O sea, Uruguay sufrió 12 años de terrorismo de Estado y de resistencia heroica al terrorismo de Estado, como buenos y malos en los dos lados. Hay un lado que secuestró, torturó, asesinó durante la dictadura. Repito, el movimiento guerrillero es previo a la dictadura, estuvo desmantelado un año antes. La dictadura no viene como respuesta a movimiento guerrillero alguno existente en Uruguay en el 73, ¿no? No podemos reconstruir la teoría de los dos demonios en el 2019. O sea, en 2019 no. Claramente hay que volver a repasar y condenar el terrorismo de Estado y reivindicar, que es lo que vamos a reivindicar hoy en la marcha, el heroísmo del pueblo uruguayo que resistió la dictadura durante 12 años. Andrade, tú estuviste en el gobierno, estuviste en el Parlamento. ¿Por qué no se pudo desmantelar esa cultura de impunidad? ¿No se pudo o no se quiso? Sí, yo tuve un año y medio en el Parlamento y puedo asumir lo que haya sido de normas ese año y medio. Hay varias razones, creo. La cultura de impunidad se funda en la ley de caducidad, en la ley que promovió el gobierno de Sanguinetti, por eso también la memoria histórica, ¿no? Escuchar hoy decir a Sanguinetti sostener de que los desaparecidos son una causa sagrada, cuando fue defensor de la ley de caducidad y después siquiera aplicó la ley en la parte del artículo 4 que defiende la verdad, la necesidad de búsqueda de los desaparecidos es muy fuerte. Pero después lo que tenemos es, yo creo que nadie hizo tanto como el Frente Amplio en materia de verdad y justicia, pero lo que se hizo es insuficiente. O sea, con el Frente Amplio se entró a los cuarteles que nunca antes se había entrado, se jugaron algunos de los principales responsables de la dictadura, hubo leyes de reparación, hubo sitios de la memoria para recordar hechos aberrantes,
pero llegó muy tarde la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, recién hace año y medio que tenemos a Percivale con una institucionalidad que permita profundizar en la búsqueda. El tema de las causas, en un momento una relación con familiares muy contradictoria para acceso a los archivos y demás. O sea, hay una parte que es nuestra que tenemos que asumir. Ahora, con las dos cosas, nunca se hizo tanto en materia de búsqueda de desaparecidos como con los gobiernos de Frente Amplio, pero tiene que ser un elemento de prioridad. El programa del Frente sostiene que hay que pensar la política de derechos humanos, memoria histórica, con la perspectiva también de trabajar más con familiares para que no nos pasen cosas que están pasando en la región. O sea, en la región tenemos un presidente como Bolsonaro que festeja el día del golpe de Estado, que festeja. Tú vas a Chile y Chile lo tenés partido a la mitad. Hay, no sé, una mitad de Chile que sigue reivindicando a Pinochet hoy, 2019. Entonces, cuando surgen reflejos de estas características es bueno estar alerta porque en realidad todavía hay gente que está confundida acerca de él. Hubo muchos años en que mintieron siempre, ¿no? Y no solamente mintieron las Fuerzas Armadas o algunos de sus principales voceros. Yo miraba, la semana pasada fui a ver la película esta de Citarrosa, Ausencia de mí. Sí. Al final de la película tiene una entrevista cuando la recuperación de la democracia al comandante del ejército, que dice, bueno, nos vamos hoy, pero si tenemos que volver a dar un golpe, volvemos a dar un golpe apenas se den circunstancias parecidas. O sea, ese fue el escenario de recuperación de la democracia tan complejo. Hemos avanzado poco. Yo creo que hay que hacer una reestructura profunda en la institución que dé claridad en la subordinación de las Fuerzas Armadas a los gobiernos democráticos. Ese es un elemento, creo que principal, ¿no? Vamos a campaña específicamente y a todas las actividades que se están desarrollando. Hay una frase que es repetida desde la izquierda que dice, a diferencia de los demás partidos, el Frente primero elabora su programa de gobierno y una vez que tiene su programa de gobierno, en definitiva resuelve quién será el candidato que va a ejecutar ese programa de gobierno. Y la pregunta es que yo hago, ¿es lo mismo que sea Daniel Martínez que Óscar Andrade, por ejemplo? No, tengo más pelo, claramente. Se deja. Además de eso. Se nota claro. No, fuera de la chanza para mí. No, a ver, el Frente Amplio ha demostrado, creo, en lo que va a esta campaña, niveles de coherencia que son indisimulables con respecto a la diferencia de la oposición. Ese es un dato, el más importante, creo, de este año. Yo creo que nosotros ofrecemos a la campaña electoral, la candidatura nuestra, un acento en la vinculación de la política de la izquierda en la institucionalidad con los movimientos sociales. Y creo que ese acento es imprescindible para que no retrocedamos en la batalla cultural. Pero hay críticas que dicen un divorcio, justamente. Claro, que hablan de divorcio entre el Frente y las políticas sociales. Entre el Frente o los movimientos sociales. Bueno, en el caso de derechos humanos se alcanza con mirar lo que fue la oratoria de familiares el 1 de mayo para notar que tenemos críticas muy duras que hay que asumir. Yo creo que hay críticas que el Frente Amplio no tiene que asumir, que son críticas de panza llena, las conozco, o sea, de compañeros que estaban con nosotros en la Sociedad Popular en el 2002, que ahora están recontra mejor, pero cualquier cosita, hay críticas que no son de recibo, pero hay críticas que son de recibo. ¿Cómo no voy a entender al que me critica por la esencialidad en la educación? Si fue un error gigantesco. O sea, asumir que el proceso de gobierno del Frente Amplio, que transformó para bien la vida de la inmensa mayoría de la población, hay mejores salarios, mejor condición de trabajo, la educación mejoró de manera indiscutible porque hay boleto estudiantil gratuito, porque se multiplicó la cantidad de gurises que va a la universidad en el interior, porque hay plan Ceibal. En salud, pisar un hospital público, lo que era que hace 15 años y lo que era ahora. Yo soy usuario de ACE, no me lo cuenta nadie. No hay duda que hubo modificaciones, bajó la mortalidad infantil, operaciones de ojo, pero hay críticas que son de recibo. O sea, hay críticas al Frente Amplio que hay que asumir. Parte de esas críticas provienen de movimientos que son de nuestra referencia. O sea, ¿cómo al movimiento feminista no le voy a aceptar que me diga votamos la ley contra la violencia integral basada en género y resulta que después nos quedamos cortos con los recursos? ¿Sentido? O sea, hay críticas que hay que asumir. Yo creemos que ese tejido entre lo social y lo político es principal, pero de estos matices de la campaña del Frente Amplio, o sea, yo creo que el programa del Frente Amplio tiene que ser el que marque la cancha en todos los terrenos, o sea, en todos los terrenos, el hecho de la duplicación de la inversión en vivienda como centro, a lo que es la campaña de la oposición. Fíjense que un gobierno que no sea el Frente Amplio hoy tendría que ser un gobierno de una alianza entre el herrerismo, más Manini, más Novik, más Sanguinetti. Esa sería la alianza, donde el partido mayoritario sería el Partido Nacional. Ya en el partido mayoritario tenés que
Larrañaga sale a decir que la calle Po tiene doble discurso, la calle que las firmas que juntó Larrañaga era porque la gente no las leía, Sartori que dice que va a hacer juicio penal a los demás candidatos del Partido Nacional, un intendente que sostiene que el otro es una comadreja. O sea, ya dentro del Partido Nacional el tiroteo es muy fuerte. De ahí para afuera, todavía más complejo, porque la alternativa duró una semana y media. O sea, en general, esa articulación, que sería una articulación de oposición, que no tiene programa de gobierno, porque lo tendría que armar recién en octubre para ir juntos a una segunda vuelta, y tendría que armarlo negociando el programa que... Yo creo, y no es hacer campaña de terror, sino mirar... Difícilmente sea un programa de gobierno que ensanche derechos laborales, creo que los recorta. Difícilmente sea un programa de gobierno que piense en incremento de políticas sociales, sino que los recorta. Que defienda a las empresas públicas como patrimonio, porque tienen antecedentes de haberlas querido privatizar. Que defienda la nueva agenda de derechos, porque en general la ha querido recortar. O sea, pienso que esa articulación es una articulación que tiene como concepción filosófica, entiende así la política, que los derechos son un obstáculo para el desarrollo. Y nosotros creemos que los derechos son condición para el desarrollo. Pero es escuchar el discurso. Cuando hablan de la inversión pública social, dicen el gasto, ¿no? O de los derechos sindicales, hablan del recorte porque molestan las inversiones. Bueno, sobre estos dos modelos se va a votar en octubre. Ahora, estas propuestas, menciones, esta concepción requiere un Estado fortalecido y requiere recursos. Usted mencionaba la dificultad, por ejemplo, que hubo con la Ley Integral de Violencia contra las mujeres. ¿De dónde vamos a sacar recursos cuando estamos hablando de un déficit creciente, de un déficit alto, de lo primero, ahí de aumentar la edad para jubilarse? Eso es una necesidad que yo no comparto, que algunos defienden. Yo no comparto que haya que abordar la seguridad social desde ese ángulo, porque a mí me tocó participar en el diálogo anterior de seguridad social. Y cuando colocamos que un trabajador o trabajadora con 58 años y desempleado tiene un seguro de paro de 2 años para poder tener prejubilación, es porque a esa edad no te toma nadie. No, nadie deja de trabajar a esa edad porque quiere. O sea, quien deja de trabajar a esa edad es porque él toma y alcanza con tener esa edad y salir, cualquiera tenemos conocidos de 58, 60 años, digamos, es fácil conseguir trabajo a esa edad, ¿no? El promedio de jubilación en Uruguay es 63, 64. O sea, ¿a qué edad se jubilan los uruguayos? A los 60 no, a los 64. ¿Cuándo se jubilan a los 60? Cuando quedan desempleados a los 60. Y vos no podés dejar de contemplar esa situación, hacer de cuenta que no existe. Cuando existe, no contemplarla es condenar a la exclusión social. Entonces, yo no comparto que haya que mirar el proceso jubilatorio sobre el lado de recorte de derechos. Segundo lugar, a ver, Uruguay hay que mirarlo al revés. Supongamos, todos los partidos políticos, todos sostienen, ¿no?, de que hay que hacer un esfuerzo enorme en secundaria para que incrementemos el porcentaje de gurises que termine secundaria, ¿no? Supongamos que nos va bien y tenemos una cantidad más grande de gurises que se sostienen en el sistema educativo y que por lo tanto ingresa a la universidad. Para esto, ¿precisás menos Estado o precisás más Estado? O sea, ¿precisás más liceos, más universidades y más docentes y más funcionarios o menos? Entonces, cuando el programa de gobierno del Partido Nacional dice vamos a tener 26.000 funcionarios públicos menos de golpe, lo dice, ¿no? O sea, no lo digo yo, está en el programa, dice cortaremos 6.000 por año, sin decir cómo y de dónde, y a la vez comparte esta preocupación de que tenemos que hacer que más gurises se sostengan en la educación, por lo tanto, esos con más docentes, y sigan en estudio tercero, por lo tanto, con más docentes. Bueno, más o menos Estado ahí. Yo creo que precisas más Estado, si nos va bien, si logramos que resulte. Los programas de todos los partidos hablan de incrementar la cantidad de escuelas de tiempo completo. Bueno, es evidente que si vos tenés un docente que va a estar 8 horas, ¿no?, vas a precisar más escuelas y más cantidad de docentes para cumplir con ese objetivo. Si nos va bien y lo logramos, es más o menos Estado. Los programas de todos los partidos hablan de incrementar los controles ambientales. Es evidente que el medio ambiente nos está dando señales, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el cambio de modelo, pero incrementar. ¿Cómo haces para incrementar los controles medioambientales? Con menos Estado. Entonces, la discusión de más o menos Estado, bueno, es un debate que tenemos que dar después a la luz del programa. Yo creo que sí, que, por ejemplo, el programa de Frente sostiene que hay que invertir 1 punto en investigación más desarrollo. Es casi triplicar la inversión en I+D. Hace poco estuvimos en Tacuarembó, donde hay un grupo de científicos que está estudiando las modificaciones genéticas del algarrobo para pensar plantaciones que sean soporte de un complejo forestal madera muebles. El tema es, esa inversión, ese tipo de inversiones, ¿no?, las que colocan conocimiento al proceso productivo, ¿son o no necesarias? ¿Son necesarias para la transformación del Uruguay y generar trabajo? Sí. ¿Duplicar la inversión en vivienda es necesaria? Sí.
Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿estas cosas son necesarias? Bueno, si son necesarias, ¿quién es el que puede aportar? ¿Se puede aumentar la carga impositiva sobre los trabajadores? Claramente no. ¿Se puede aumentar la carga impositiva sobre la pequeña y mediana empresa? Claramente no. ¿Se puede aumentar la carga impositiva sobre la empresa que está en dificultades? Claramente no. Ahora, hay empresas que explican que el impuesto a la renta de la actividad empresarial en su recaudación global haya crecido un 92% del 2014 al 2018. El empresario al que le fue excepcional este año, ¿no? No puede, como el trabajador, pagar más, porque el trabajador al que le fue muy bien, porque tuvo 2 trabajos o 3, a la hora de tributar, va a tributar más que el que le fue mal. Las empresas no, el impuesto es plano. Ese tipo de propuestas que está en el programa del Frente Amplio, decir, bueno, no puedo aumentar la carga impositiva a un empresario que la está peleando, o a un pequeño y mediano, pero a uno grande y que le fue bien con la renta. El programa del Frente dice que sí. Los impuestos a la riqueza acumulada, que tiene una tasa de las más bajas, ¿no? 0,6, o sea, muy bajas, pueden o no ayudar a financiar programas de desarrollo productivo. Entonces, yo sé que en general apenas colocás medidas tributarias, pero estas están en el programa del Frente Amplio, se arma un escándalo, ¿no? Ojo con lo que va a pasar. Lo mismo que cuando hablas de aumentar los salarios. Cada vez que hablas de aumentar los salarios, aumentar la inversión pública social o modificaciones tributarias para financiar programas de desarrollo productivo o de desarrollo social, se arma un escándalo. Ahora, creo que es por ahí. Toda la investigación académica demuestra que tenés un margen de distribución de la riqueza que está estancado. Entonces, que hay sectores en Uruguay que pueden aportar más al desarrollo, los hay. ¿Dónde están? En el 5% más rico. Si vos mirás desde el punto de vista de la gráfica, hay sectores del Uruguay que están concentrados ahí, que tienen posibilidades de aportar más para pensar, en un momento en el que cayó la inversión privada, que vos tengas niveles de inversión pública para atender la creación de puestos de trabajo. Porque el otro programa es el que se está aplicando en Argentina y en Brasil. Temer, cuando asume de manera ilegítima, en mi opinión, la presidencia, lo primero que hace es bajar los impuestos a los empresarios. Y sostiene que bajando los impuestos a los empresarios, ahí iba a venir la lluvia de inversión, una maravilla. Brasil tenía un 6,5% de desempleo, hoy tiene un 13%. O sea, la medida de desregular laboralmente, recortar los salarios y bajar los impuestos, el resultado que tuvo fue un desastre económico y social. O sea, tenés trabajadores trabajando más horas en Brasil y ganando menos. El mercado interno se cayó a pedazos y muchas empresas cerrando. Macri, cuando asume, quita las detracciones a las exportaciones y sostiene que bajando los impuestos y bajando los salarios iban a llover las inversiones en la Argentina. Argentina, 1/3 de pobres, 50% de inflación, colapso económico. Entonces, los que colocan graciosamente que acá se resuelve todo con una medida radical de cobrarle menos a los más ricos, ¿no? Que es lo que ha pasado en Brasil y Argentina, el resultado que tuvieron es medio desastroso. Pero por ¿no? contrapartida te dicen, si acá cargas tributariamente al sector inversor y a las empresas, se te van a Paraguay. Sí, se fueron a Paraguay. Hay empresas que se van a ir a Paraguay. Se están yendo ahora. Paraguay es un país que ofrece beneficios con los que no quiero competir. O sea, 8 de cada 10 trabajadores no están registrados en la Seguridad Social y la mitad de los trabajadores en Paraguay no alcanza el mínimo nacional. O sea, tiene 30 veces más indigentes que Uruguay, Paraguay, ¿no? O sea, crece económicamente, es indiscutible. Lo que dice Sanguinetti es cierto. Miremos a Paraguay que no para de crecer en términos económicos con niveles de desigualdad brutal. O sea, la inversión que esté buscando mano de obra miserable va a ir a Paraguay, que cobran 4.000 pesos por mes. ¿Vos preferís que se vaya para Paraguay? Claro, esa inversión sí. Yo lo que digo es, ¿qué tipo de inversión tenés que buscar? La que mire que Uruguay va a apostar fuertemente inversión en investigación más desarrollo para el cambio tecnológico, la que mire que Uruguay tiene fuertes políticas públicas en las empresas del Estado y que las compras públicas favorezcan el cambio en la matriz, las que miren que Uruguay tiene un sistema educativo que hoy tiene una UTU que pasó de 19 a 80 carreras terciarias, una universidad que pasó de 800 a 4.000 estudiantes ingresados por año en el interior, una UTEC que antes no teníamos y un fuerte INEFOP. Diga, mire, Uruguay tiene un sistema para formar mano de obra altamente especializada, ¿no? Si yo busco mano de obra altamente especializada, es Uruguay porque tiene todo esto que articula. O sea, ¿qué tenemos que buscar nosotros, en mi opinión? El tipo de inversión que apueste al trabajo de alta calidad. Trabajo de alta calidad con salarios de hambre, no, mi amigo. Eso para inversiones nuevas, pero ¿qué pasa con las que ya están y al grabarlas, que el riesgo de que se vayan y que de lo que hay haya menos, digamos? Sí, a ver, yo no estoy diciendo que la circunstancia sea sencilla. Ahora, para generar puestos de trabajo en la circunstancia actual, tenés 2 mecanismos. Uno, el que tomamos en el 2000. En el año 2000, una situación parecida a la actual, ¿no? Situación regional complicada, Argentina en problemas, parecida a la situación de hoy de Argentina, ¿no? En pobreza. Y el Uruguay lo que tomó es decir, bueno, para privilegiar el déficit fiscal, lo que vamos a hacer es recortar la inversión social.
Entonces el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recortó un 35% sus inversiones, el Ministerio de Vivienda lo mismo. Bueno, no alcanzó. ¿Qué pasó? Hubo menos inversión pública, menos actividad económica, menos recaudación, más déficit. ¿Y qué terminó haciendo el Estado en el 2002? Para recordarnos, recortó un 25% ya la inversión social. El Clínica se recortó un 25%. ¿Qué resultado tuvimos? 20% de desempleo, 1 millón de pobres, colapsamos. Cuando tomamos la medida de decir, bueno, vamos por un shock de austeridad, ¿no? El resultado que tuvimos fue ese, terrible, ¿no? Yo lo que creo que hay que hacer es al revés. Si vos metes 300 millones de dólares en inversión en vivienda, ¿no? Que es más o menos la duplicación de la inversión en vivienda, estás pegando un salto enorme desde el punto de vista del papel del Estado dinámico en la generación de puestos de trabajo. Porque la vivienda es la que, 1, más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte. 2, se puede colocar fácilmente a nivel nacional. 3, no requiere mayor calificación para el ingreso. Tiene fuertes encadenamientos productivos, mueve industria siderúrgica, canteras, caleras, aserradero, e impacta en el mercado interno. Entonces, el asunto es si vos te quedás quieto o pensás que recortando resulta o generás medidas que vayan a favor del ciclo de inversión. Sobre el se van o no se van, la última vez que tuvimos un estudio de encuesta a las propias empresas que venían a invertir acerca de las exoneraciones, ¿no? Que cuando las tenés que dar, ¿no? Nos dio que el 60% de las empresas que venían hubieran venido igual sin exoneraciones. Entonces, ser más riguroso en ese plano, decir, pero mirá, resulta que exoneramos a tal que vino a invertir porque pensamos que si no exonerábamos esa inversión la perdíamos y hubiera venido igual. Pero es una encuesta de las mismas empresas que vinieron, no es algo que dijimos desde afuera. Entonces también nos demuestra el estudio riguroso, no el debate político. El debate político coloca una campaña de miedo. No vayas a mover nada en materia salarial, porque después tenés lo otro, ¿no? La inversión te dice, bueno, mira, no me cobras impuestos, pero si igual me voy a Paraguay, mira que pagan 4.000 pesos por mes, y acá el salario mínimo es 15, bajame los salarios, recortame los derechos. Ahora, los países de América Latina que siguieron el camino de menor peso del Estado, o sea, los países de la OCDE, la presión fiscal que tienen, ¿es más o es menos que la que tenemos en Uruguay? Es más. O sea, los países que tienen más desarrollo son los que tienen menos presión fiscal. O sea, ahora, los que tienen menos presión fiscal son los países que están con mayores niveles de desigualdad. Entonces, muchas veces se sataniza la presión fiscal. Y yo repito, no se puede cargar tributariamente a la pequeña y mediana comercio, al pequeño y mediano empresa o productor, pero a los grandes, ¿por qué no? A propósito de inversión genuina y desarrollo, estamos muy próximos, probablemente todo cristalice en una firma de contrato de inversión entre el gobierno y UPM para el desarrollo de la segunda planta de celulosa. ¿Vos estás de acuerdo con el tema de convenios a medida para lograr paz sindical? ¿Qué pensás sobre el tema? A ver, yo estamos dispuestos a... Me parece que vos podés discutir todo lo que sea debate acerca de la prevención de conflictos. No con UPM, con cualquier empresa. Cualquier empresa que venga y tenga disposición de decir, mira, quiero invertir en Uruguay, quiero discutir prevención de conflicto, pero esto es una discusión recíproca. O sea, por ejemplo, si vos pedís que no se tomen medidas, es que las partes no tienen que tomar medidas. Entonces, la parte sindical no toma medidas que afecten a la otra, si la parte empresarial no toma medidas que afecten a la parte sindical. Entonces hay que negociar antes. Si yo tengo que negociar antes de hacer el paro, tú, empresario, tenés que negociar antes de despedirme al trabajador, antes de sancionarlo, antes de una reestructura. Los convenios en la construcción que nosotros firmamos tienen esas características para la industria en general. O sea, ambas partes se ponen en pie de igualdad. Lo que yo no acepto, y el movimiento sindical no va a firmar porque conozco al movimiento sindical, es normas que recorten de un lado, que recorten derechos democráticos. Eso pero además porque es inaplicable. Una vez que tengas un colectivo de trabajadores, primero, como señal sería un antecedente. Desconozco la negociación esta última, ¿no? Que se anunció que es bipartita. Cuando la conozcas y contiene temas de estos, va a ser una negociación que no va a tener valor. En la práctica, una vez que tenés 5.000 trabajadores en un centro de trabajo organizado, tenés que jugar con esos 5.000 trabajadores que son los que van a elegir sus delegados, tener su plataforma reivindicativa. Y lo principal que tenés que hacer para evitar conflictos es evitar incumplimiento. Yo tuve 3 años en Montes de Plata. El grueso de la conflictividad en Montes de Plata tuvo que ver con empresas, sobre todo extranjeras, que vinieron a pasar por arriba de todo, con trabajadores fuera de la caja, con trabajadores fuera del laudo, con contratos que prohibían a los trabajadores extranjeros afiliarse a los sindicatos. Está documentado, ¿no? Entonces, ¿querés tener una obra sin conflictividad? Lo primero que tenés que hacer es respetar las leyes, mi amigo. Y en este tipo de emprendimientos que aparecen de golpe 350 empresas, la mitad extranjeras, que vienen de cualquier parte, con dificultades desde el punto de vista de los idiomas, la tentación para el incumplimiento es todavía mayor. Entonces,
Lo que no comparto es que se mire la conflictividad como algo que vos lo generás por antojo. O sea, ¿qué trabajador acá, los trabajadores del canal, hacen una medida porque se les ocurrió? O si hacen una medida es porque tienen reivindicaciones que entienden colectivamente que son justas o porque hubo violación de normativa. O sea, en general, lo que no me parece que esté bien es que se mire la acción en defensa de los derechos como una patología. Después tenés que discutir que inversiones de estas tienen que dejar la mayor cantidad de mano de obra nacional, la mayor cantidad de empresas nacionales en la red de proveedores, y creo que inversiones de estas, que es donde está el centro de la cuestión, tienen que mejorar las condiciones de trabajo en toda la cadena. Hasta ahora generan condiciones de trabajo de buena calidad en la planta, pero de calidad muy cuestionable en la cadena, muy cuestionable en la forestación, muy cuestionable, o sea, con muchas empresas tercerizadas. Esta semana tuvimos un conflicto en la forestación que tenía que ver con pedido de los trabajadores de poder hacer una asamblea en el centro de trabajo. O sea, de eso estamos hablando. Yo creo que este tipo de emprendimientos hay que mirarlo, de que hay que exigirle que al conjunto de empresas que están a la vuelta, que son tercerizadas, que trabajan para el emprendimiento mayor, se mejore la condición de vida. Si los 15.000 trabajadores de la forestación tuvieran condiciones medias altas, el impacto de este tipo de inversiones se notaría mucho más en Uruguay, además. Vamos a agradecerle una vez más a Óscar Andrade su presencia en este retome que estamos realizando en Arriba Gente en el marco del ciclo de entrevistas con precandidatos en las elecciones internas. Hoy con Óscar Andrade, precandidato, como todos saben, a la presidencia por el Frente Amplio. Óscar, muy amable, muchísimas gracias. Un gusto estar por acá, gracias. Gracias. Cerramos por aquí la nota junto a Óscar Andrade.